hablando a nuestro corazón. Y si leyeron por ahí en el chat de avisos, la dinámica de la asamblea del día de hoy es un poco diferente. Vamos a empezar al revés. Vamos a iniciar primero con la parte del tema o el compartir, y posteriormente, con base al tema, vamos a tener nuestra asamblea de oración. Y bueno, para comenzar, recuerden de qué hemos estado hablando durante todos estos meses, acerca de qué catequesis, de la oración en general, ¿no? Hemos aprendido de la oración a través de diferentes personajes en la Biblia. Hablamos ya de Moisés, de David, de Elías, hablamos de la Virgen María, la propia oración de Jesús, que es el maestro de oración, ¿verdad? Y también empezábamos a ver ya la semana pasada también, por ejemplo, los tipos de oración que existen, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de uno de ellos. ¿Me puedes ayudar ahí? La oración de alabanza. Esta es la que nos caracteriza a nosotros como carismáticos, la oración de alabanza, ¿verdad? Es como nuestro sello personal. Y para empezar con esta parte de la oración de alabanza, pues vamos a pasar por definir qué es alabanza. ¿Le das a la siguiente? En el diccionario, fíjense, en el diccionario alabanza como tal viene como: es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, objeto o idea, ya sea de manera privada o de manera pública. Es decir, yo externo afirmaciones positivas hacia algo o alguien. Entonces, resalto esto de esa persona o de esa cosa. Pero para nosotros como cristianos, el significado de alabanza tiene otro. Significa elogiar, celebrar con las palabras, con los actos, glorificar, pero sobre todo expresar nuestro amor a Dios. Ese es el objeto de la alabanza o el significado. Que a través de mis labios yo le diga a Dios: te amo, con mis palabras, y le enuncie todo lo que Él ha hecho. En ese sentido, fíjate, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2639, nos dice: la alabanza es la forma de orar que reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo y le da gloria no por lo que hace, porque eso no importa si no hiciera nada, por el simple hecho de ser Dios, lo reconoce por lo que Él es. Y en ese sentido, mediante la alabanza, el Espíritu que habita en nosotros se une, ¿verdad? Se une al Espíritu Santo para dar testimonio de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Así tú no quisieras alabar, tu Espíritu lo va a hacer. Porque tienes un sello indeleble desde el día de tu bautismo que dice: eres mi hijo. Y entonces tu Espíritu va a exhalar, por eso en el aliento, la palabra Yahvé es el aliento que emitimos. Entonces tu propio aliento alaba y reconoce que Dios es Dios. De ahí la razón de la alabanza. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, por ahí nos entregaron unos papelitos, ¿verdad? Esto va a ser una enseñanza interactiva. Les voy a pedir por favor que en el primer papelito en el que ustedes escojan, no importa el color que sea, vamos a escribir un motivo, tenemos muchos, pero un solo motivo en el que el motivo por el cual alabas a Dios. Y lo escribimos, tomamos una cinta y lo ponemos en el primer papelito. Porque les decía, como va a ser práctico, esta enseñanza la vamos a ejecutar más tarde, entonces necesitamos referentes. Aquí están las cintas cortadas. Ahí están todas las citas, así que toma un papelito, hermano, y escribe ¿por qué alabas a Dios? Por lo que tú quieras, una de las cosas por las que tú alabas a Dios. La escribimos y la pegamos acá en el papelito, para que lo tengamos de referente más tarde. A ver, les voy a dar ahí unos minutitos. Piensa a lo largo de tu vida, ¿cuáles han sido las razones por las que hoy dices yo alabo a Dios? Nada más una de esas razones por lo que tú quieras. Tomas un papelito y lo pones ahí. Sí, bien, si lo dejas aquí, vamos a pegarle uno de los papeles. En este primero de este lado, ¿por qué? Porque acuérdense, les decía, esto es una cuestión que nos va a servir para ahorita.
visual. Dicen en la psicología que cuando yo veo algo y cuando lo escribo, eso se vuelve realidad. Si no, se sigue quedando en mi pensamiento, pero no se hace real en este acto. Vamos a poner ahí por lo que yo creo que puedo alabar a Dios. Ahí para el Pedro, muy bien. Porque es padre, porque soy su hijo, ¿qué más? Porque soy su hija, porque me ama, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es maravilloso. Aquí están las Tenemos muchas citas razones para cortadas. alabar a Dios. Porque es mi padre. Él es el padre de todos nosotros. Y ahí vamos corriendo. Porque Él es bueno. Por su amor. ¿Por qué más alabamos a Dios? Ve poniendo todo lo que tú te recuerdes por lo que tenemos que alabar a Dios. Y si tú no lo escribiste, fíjense, todos esos son motivos para alabar a Dios. Porque es bueno, porque nos ama, porque es padre, porque es misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, poquito y están cortados. Porque nos ama de sobremanera. Vamos a darle clic a la siguiente padrina, por favor. Mientras los demás siguen pegando. Dale, una más. ¿Por qué alabar a Dios? Fíjense, estas son otras razones. Ahí se las voy compartiendo por si no se les ocurrió uno. Por su consuelo, por su magnificencia, por su bondad, por su gloria, por su santidad, por su grandeza, su justicia, su poder, su verdad, su sabiduría, fidelidad, misericordia, salvación, por su perdón, por su gracia, por su protección y porque me ha liberado. ¿Y podemos seguir? Y las razones serían innumerables. Por quien es. Nada más por eso puedo alabar a Dios. Si recordamos el significado es enunciar afirmaciones. Con todo esto estoy enunciando todo lo que Él ya es en sí mismo. Veamos a la siguiente. Entonces, una más. Ahí está. La alabanza es esta oración que reconoce la grandeza de Dios, les decía, y la ensalza. Es una oración que tiene como centro a Dios mismo. A Dios que es digno de todo honor, lo dice el Salmo 48, pero también de toda alabanza. Él merece ser alabado. Y diría la palabra de Dios, si ustedes no hablaran, las piedras hablarían. No importa que tú no alabes, toda su creación. Cada día que se levanta y amanece el sol, la creación de Dios alaba al Señor. La alabanza a Dios tiene como primer fruto el desplazar al hombre. Nos quita a nosotros del medio, nos saca el protagonismo para recordar que Él es el centro, el primero, el último. Porque sin Él yo no soy nada. Mi simple existencia no sería. ¿Alguna vez llegaron a ver una película de los Avengers? Este personaje de Thanos, ¿no? Que truena el dedo y ¿qué pasa con todos los personajes? Desaparecen. Desaparecen. Les voy a compartir algo. Voy a quitarme tantito el micrófono. Esta semana tuvimos unas actividades en mi trabajo, porque es la semana de educación especial, la semana pasada de esto. Y una de las maestras nos puso a hacer una cancioncita en señas, ¿no? La de twist de los ratones o algo así, o twist de los gatos, ¿no? Ah, 5 ratoncitos bailando, ¿no? Sí, algo así. No me acuerdo bien cómo va la canción. Pero el chiste es que la cancioncita dice que viene el gato, llega el gato y ¡pum! Negro. Se lo lleva. Y en lengua de señas viene así, ¿no? Desapareció. Esto serías tú sin Dios. ¡Pum! Ya no hay. No existe. Eso seríamos sin Dios. Dios, con el mismo chasquido que crea todo, por el simple hecho de pensar, lo crea. Lo mismo sucede por decisión de Dios. No hay ningún cabello que no esté contado por Dios y que Él sepa que va a caer. Por eso es digno de alabar. Entonces, la existencia de Dios, decía don Monseñor Munilla, arranca de nosotros, de esa conciencia, tener esa conciencia de sin Dios no soy nada. Por eso es que arranca de nosotros este cántico de alabanza. Siguiente indicación, vamos a llenar el papeleta número 2. Elige otro color.
Ya vimos por qué puedo alabar a Dios. Ahora, escribe en ese papelito un nombre o una forma en la que puedes dirigirte a Dios. ¿Cómo lo pudieras nombrar? Dios tiene muchas maneras de referirse. Y en la Biblia hay un chorro de nombres que refieren a Dios. Recuerda uno. ¿Cuál es un nombre de Dios o una nomenclatura para referirnos a Dios? No importa si se repite. Elige una y vienes y la pegas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos teniendo referentes ahorita para cuando tengas la alabanza no me digas tengo el texto porque no sé qué decir. Hay muchos nombres para referirnos a Dios. Entonces, les voy a decir uno, que a lo mejor lo hemos escuchado en un canto. Adonai. ¿Lo han escuchado, no? Sí. Entonces, así como hay un buen de nombres en los que nos referimos a Dios. El que tú te sepas. El que recuerdes en ese momento, no importa si se repite. Cuando te refieres a Dios, ¿cómo dices? Yo, por ejemplo, no está en la Biblia, pero yo le digo a Dios, le digo chuchus, porque es como una cuestión muy personal de él. Entonces le digo chuchuchito para acá, chuchuchito para allá, oye chuchus. Y no es una referencia en ese sentido, no estoy faltando el respeto, porque es una relación personal de él conmigo. Solo así, él y yo. Y así como él tiene una forma de hablarme de manera personal a mí. Le damos a la siguiente. En ese sentido, fíjense, estos son algunos ejemplos, aparte de todos los que pusieron, ¿cómo pudiéramos nombrar a Dios? En la palabra de Dios encontramos todos estos nombres. Elohim, el Dios creador. El Elión, el Dios altísimo. Adonai, el Señor. Shaddai, Dios todopoderoso. Yahvé, yo soy el Señor. Jireh, el Señor que provee. Yeshua, Salvador. El Olam, el Dios eterno. Kedoshim, Dios santo. Y Roí, Señor mi pastor. Y como esa, hay muchas más con las que podemos referir y utilizar su nombre para alabarle. Y con todos ellos le reconocemos. Estas se las voy a pasar para que cuando ya no sepas qué decir. Todas estas y muchas más puedes usar. Entonces, vamos a darle la siguiente. Ahorita se los paso. La oración de alabanza debe ser, por lo tanto, practicada, fíjense, de manera particular en los momentos difíciles. Justo en los momentos de prueba, de mayor tribulación, cuando más solo te sientas, cuando la enfermedad, la soledad, la tristeza, la agonía, la preocupación venga a tu corazón, alaba a Dios. Alaba a Dios. Porque es ahí en la miseria en donde reconocemos que no somos nada. No soy nada. Tú lo eres todo. Tú me das vida. Tú me sostienes. Tú me proteges. Tú me provees. Tú me salvas. Tú me renuevas. Es ahí en los momentos difíciles. Ya decía San Pablo, den gracias a Dios por todo. Y todo es todo. Por todo, absolutamente por todo. Porque esta es la voluntad de Dios. La oración de alabanza entonces nace de esta fe profunda. ¿Sí recuerdan qué significa la palabra fe? La certeza, creer, de tener certeza de lo que yo no veo, pero que sé que existe, que está. Entonces, la alabanza nace de esa fe profunda en el que confío que Dios me provee y que ante toda circunstancia, acontecimiento en mi vida, no importa lo que pase, Él está ahí. Lo único que permanece siempre es su amor. Podrá cambiar todo alrededor de mí, pero su amor jamás. Se apartará de mí. Justo esta semana que estaba
Bueno, la semana pasada empecé los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y en una de las reflexiones, precisamente, uno de los sacerdotes hablaba de esto, ¿no? De el por qué depender de Dios. Y decía, en este sentido, dice, lo único inconmovible es su amor. Dice, lo único que no cambia es su amor. Podrán cambiar mis circunstancias de vida, podrán cambiar mi estilo de vida, mi situación económica, mi salud, todo podrá cambiar. El mundo entero podrá cambiar, pero su amor permanece. Y Él está ahí. ¿Por qué? Porque a través de esto yo ciertamente descubro y comprendemos que no es Dios que nos envíe los males, como mucha gente lo quiere creer y que nos quieren hacer creer. Es que, ¿por qué si Dios es bueno permite que pasen guerras? ¿Por qué si Dios es bueno no puede salvar, ¿no?, a todas las enfermedades? ¿Por qué si Dios es bueno? No. Dios permite ciertos males porque a través de esos males descubrimos nuestra necesidad de Él. Todo es consecuencia de nuestros actos, de nuestras elecciones, todo. Me enfermé, ¿verdad? Porque a lo mejor pues no cuidaba mi salud. Decía, hoy fui a una conferencia que me encantó, de Adriana Macías, no sé si lo ubican. La chica que no tiene brazos, ¿no? Y que hace todo sin brazos. Y decía, la conferencia se llamaba algo así como que deja de quejarte y sé feliz, algo por el estilo. Y me encantó la conferencia porque algo que decía ella, decía, ¿de qué me sirve quejarme? No me van a crecer brazos, ¿verdad? Porque me esté quejando. Ay, pobre de mí. O sea, no. Dice, y yo descubrí que, pues no vas a ver, Dios me dio esto y ciertamente no me dio brazos, pero pues me permitió crecer y qué bueno que puedo tener estas otras cosas. Y desarrollé otras habilidades y a lo mejor, dice, todo es mi consecuencia. Dice, yo no creo que pues me haya divorciado y demás cuestiones, no, pues porque decidí desde mi herida, decidí desde mi dolor, decidí desde las cosas que no trabajé. Entonces, ella hacía referencia de esto. Todo cuando pasa en nuestra vida no es un mal. Son consecuencias de, pues, mis elecciones o mis decisiones. Más prontas o más lejanas, ¿verdad? O sea, a lo mejor decisiones que tomé consciente o inconscientemente de niño o un poquito más para acá de adulto. Pero en todo obra el Señor. Dice, yo descubrí que Dios me quería así, dice, y hacía una broma de sí misma. Decía, yo le dije, Señor, si algo quiero pedirte es nunca hacer filas. Dice, entonces me dijo, no, pues es que va a estar difícil. No, no importa. Dice, pues ahí está, no me dio los brazos, ¿no? Entonces ya me tengo que quitar las filas. Y ya no veía con todo el positivismo decir, pues esto es lo que tengo, voy a trabajar con ello y hacer lo mejor que pueda. En alabanza es el reconocer que paradójicamente, aunque pareciera absurdo, justo en ese momento en el que yo no tengo nada y cuando la vida parece llevarme, justo ahí es cuando más necesito alabar a Dios. Cuando me están costando los trabajos y traigo la cruz aquí, miren, así, arrastras. Y ya la siento bien pesada y ya no voy en la tercera caída, voy en la 10ª. Justo en ese momento, alaba a Dios. Porque Dios no dijo que te va a quitar la carga. ¿Qué decía? Haré tu carga ligera. No dijo te la voy a quitar. Haré tu carga ligera porque la cargaré contigo. Él va a tomar, mira, mandó atrás. Alaba a Dios. Fíjense lo que dice el misal romano. Aunque no necesita nuestra alabanza, escuchen, y lo recuerdo mañana cuando vayamos a misa. Aunque tú no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Para que las oraciones que ofrecemos nos ayuden ¿en qué? En la salvación. Entonces, la alabanza, la oración de alabanza, le damos a la siguiente, es un instrumento enorme, porque es como respirar oxígeno. Te ayuda a la salvación, hermano. Alabar te ayuda a obtener la salvación, porque reconoces a Dios por quien es. Es como respirar oxígeno puro, purifica mi alma desde adentro. Y entonces quita la visión, o sea, quita mi mirada del problema decía Adriana, ¿no? Pobre de mí. Y entonces me permite salir de mi encierro
y voltearlo a ver y reconocerlo y decir: tú eres Dios. Alabar en los momentos difíciles nos abren las puertas de un camino hacia el Señor. El fundamento de la alabanza es precisamente este: alabar, porque Dios es mi amigo y su amor nunca falla. Y para poder alabar a Dios, pues hay muchos instrumentos. Y me refiero a muchos medios o recursos que yo puedo emplear. Uno de ellos es precisamente pues la misma palabra de Dios. Fíjense cómo es Dios tan sabio que ha inspirado a los escritores sagrados para que produzcan alabanza misma a Dios, porque sabía que el hombre no tiene palabras. Y entonces se nos olvida. Y somos ingratos y nos olvidamos del por qué alabar a Dios. Entonces digo, bueno, ya sé que se me va a olvidar, ¿no? Y inspirado a Vidia, y se hablaron, escribimos salmos, ¿no? Y el mismo Job, cuando le reclama, es que Señor, ¿por qué? Quiero saber, habla, yo te escucho. Entonces le dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo construí? ¿Dónde? Y entonces le recuerdo por qué debe alabarlo. Decía: es cierto, Señor, no soy nada. Yo desaparezco. Tercer papelito. Vas a agarrar tu Biblia y elige un texto, el que tú quieras. Pueden ser los salmos o cualquier texto que hayas empleado antes o que te gustaría emplear para alabar a Dios. Les voy a dar un chancecito más. Elige el texto al que tú quieras. Puedes decir, les decía, un salmo, alguna parte del Evangelio, cualquier otro libro. Porque toda la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, se alaba a Dios mismo. Entonces elige uno y vamos a pagar en el tercer papel, por favor. Vamos pensando ahí. Y te voy a pedir que ese texto en particular lo tengas y lo dejes ahí abierto. El que elijas. Y vamos a pasar, aquí todavía hay citas, y pegamos nuestra tercer papeleta. Un texto con el que yo pueda alabar a Dios. Porque fíjense, Dios también nos auxilia de esa manera, también nos enseña, bueno, no sabes cómo orar, no sabes qué decir, no te preocupes. Ahí te va. Pásale, hermanos. Y mientras tanto, fíjense, dentro de los textos yo les decía, podemos usar los salmos, ciertamente son ricos en alabanzas a Dios, pero también en la misa, que es la alabanza por excelencia, la Eucaristía es la alabanza por excelencia, justo ahí encontramos el Gloria y el Santo, estas oraciones que nos dan las palabras precisas y adecuadas para que el Espíritu eleve a la alabanza a Dios. Entonces, la próxima vez que vayas a misa, dilo desde el fondo de tu corazón, el Gloria y el Santo, y reconoce: Señor, gloria a Dios en el cielo, gloria a ti, porque tú eres bueno. Y repítelas siendo consciente de cada palabra. San Agustín decía: la alabanza es el comienzo y el fin de nuestra relación con Dios. Su único propósito es alabar. Y precisamente, les decía, algunos de estos textos que encontramos, pueden ser la siguiente. Vamos a ver algunos que son referentes. El Salmo 103, que ya lo mencionó ahorita Pedro: bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Y San Francisco de Asís, que es un poeta por excelencia, alaba al Señor y dice: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente, Señor, en el hermano sol, porque ¿quién nos das el día y nos iluminas? Y es bello y radiante con grande esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Y hay otra alabanza también de San Francisco de Asís que dice: tú eres santo, Señor Dios nuestro, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres el Rey omnipotente. Entonces Dios ha inspirado
inspirado a lo largo de la historia todas estas alabanzas para ayudarnos a nosotros a reconocerle. Podemos tener 1 y 1000 referentes. Y de esta manera vamos a pasar a la parte número 2 de esta enseñanza. Uno de los métodos de la enseñanza decía es esta, la oración de alabanza. Y el otro es auxiliándonos precisamente de su escritura. ¿Le das a la siguiente? Vamos a pasar ahora a la oración de las Sagradas Escrituras. Esta también es parte de nuestro sello, no solo como carismáticos, sino como comunidad Nueva Alianza. De hecho, la oración de las Sagradas Escrituras, o como la conocemos nosotros, Lección Divina, surge o se apropia en la comunidad por parte de los jóvenes. Los jóvenes participan de esta formación de las Sagradas Escrituras, conocen este método y entonces dicen, ah, mira, qué genial poder descubrir la voluntad de Dios así. Y es que ciertamente la palabra de Dios, desde su pensamiento cuando fue inspirada para que fuera escrita, estaba pensando para que tocara tu corazón. La palabra de Dios por sí misma no fue escrita para quedarse ahí en el papel, en el papiro, o para que simplemente las personas las usáramos como un referente para rezar, sino para que habitara en ti, para que la palabra creciera en ti como una planta. El catecismo afirma que a la lectura de la Sagrada Escritura debe de acompañar la oración. La Biblia no puede ser leída como una novela. Para que se realice el diálogo con Dios, de Dios con el hombre. Entonces, no puedo leer nada más y llego y entonces abro mi Biblia y vamos a ver qué me quiere decir Dios. Aquí, no. Ante todo debe ser leída en un ambiente de oración. Porque si fue inspirada por el Espíritu, ¿quién me va a ayudar a entenderlo? El Espíritu. El Espíritu, ¿verdad? Pero si yo no me uno al Espíritu en oración, pues solo estoy leyendo palabras huecas. Jamás va a sembrar esa semilla, jamás va a hacerse y va a ser como la semilla que cae entre el grano árido y que simplemente llegan las aves y ¡pum! ¿Verdad? ¿No les decía que era? Desapareció. ¿Se acuerdan? Esa me quedó aquí. Desapareció. Y así va a pasar la palabra por tu vida. ¿Cuántos años llevas escuchando las lecturas? Porque son 3 ciclos, si no me equivoco, ¿sí, verdad? ¿Son 3 ciclos? Y en 3 ciclos leemos, no toda, pero sí gran mayoría. ¿Cuántos años has ido a misa? ¿Y por qué no lo hemos memorizado? ¿Por qué no he hecho eco? Si hemos ido 1, 2, o sea, ya han pasado los 3 ciclos fácil, más de 10 años. O sea, ya han pasado y repasado y repasado y repasado la palabra de Dios, pero sigue siendo... Porque no estoy con todos mis sentidos atento. Porque mi mente está en otro lado, porque ya me dispersé, porque lo que tú quieras. Porque estoy en la asamblea y me están compartiendo la palabra de Dios, pero yo estoy pensando en que se me quedó los frijoles y no sé cuánto, tengo que ir ahorita saliendo no sé dónde. Y entonces, cae en terreno árido simplemente. Y no puede echar raíz, porque mi corazón no está listo. Y es que ese versículo en particular también fue escrito para ti. Aunque lleva miles de años, fue pensado en el ti de ahora, en ti. Fue escrito para ti, para cada uno de nosotros. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha sucedido que muchas de las veces yo he escuchado una parte, un versículo de la Biblia, y en ese momento simplemente lo escuché, pero no hizo eco. Como no hacíamos match, no funcionaba, ¿verdad? Pero llega un momento en el que pareciera que es nuevo, y la palabra de Dios siempre es nueva, y entonces justo en ese momento es como si sintiera la pedradota de Dios así, este es para ti, ¿no? Y lo escucho y me hago match, y hago clic, y ¿cómo sabías que necesitaba escuchar eso? Me dijo, ¿sabe qué día, Paola? Es que pareciera que me estás leyendo, yo no digo nada, no sabe. O sea, es
sustancia de la palabra de Dios, que es tan misteriosa pero tan rica, que permite que explore mi corazón y dice, este va para ti, sí, no te hagas, te estoy hablando. Y Dios te habla. Dios todos los días pasa y lanza la semilla. Y va, todos los días, esperando que en nosotros surja esa planta. Entonces depende de nosotros, depende de nuestra oración, depende de la apertura de mi corazón, en que entonces esta palabra tome vida y se encarne en mí, y entonces me vuelva yo también un tabernáculo que resguarde su palabra. El creyente busca en las Sagradas Escrituras porque ante todo busca un encuentro. Estoy desesperado y quiero escucharte. Entonces buscamos ahí un encuentro con qué. Cómo volver a escuchar la voz del Padre que me guía. Por lo tanto, nosotros no leemos las Escrituras, es la Escritura la que lee nuestro corazón, la que nos descubre. Leamos a la siguiente. A través de la palabra de Dios, Él inspira entonces estos buenos propósitos y sostiene la acción. Es Dios mismo quien nos da fuerza, serenidad, pero también cuando nos pone en crisis, te da la paz. Porque te va a confrontar. Él con su palabra te va a confrontar y pero te va a dar los pasos a seguir. Y Él va a ser la paz que necesitas. Él, a través de su palabra, quiere venir a vivir a nosotros. Quiere que nosotros habitemos en Él. Justo en esos días que tienes más confusión, que estás más angustiado, más abrumado por el día a día, por los pendientes, a través de su palabra, Él resguarda tu corazón. Entonces, la lectio divina es esto precisamente, es el ejercicio de la lectura orante, ya sea de manera individual o comunitaria. ¿Para qué? Para conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Decía San Gregorio Magno. ¿Quieres saber quién es Dios? Léelo. Léelo y descúbrelo. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura, no de un modo académico o como si fuera práctico, no tengo que forzosamente hacer así, ¿no? Sino de manera espiritual, porque nos permite conocer a Dios de manera personal, escuchar su voz a través de su palabra, descubrirle, ser su amigo, habitar en Él. Decía el Papa Benedicto XVI, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confianza, apertura del corazón. Dios habla y entonces yo oro para que el corazón que habita en mí le diga, esta es mi respuesta. Tú ya me dijiste que quieres, y entonces oro para que el Espíritu Santo que habita en mí responda. Vamos a hacer el último ejercicio, y este va a ser, les voy a preguntar. Ya nosotros, la gran mayoría, a excepción de Paola y Elazar, que son los más nuevos, tenemos experiencia en la lección divina. Digo, son los más nuevos, pero en realidad así como que nuevos no están tanto, están medio desgastados, pero ya la mayoría hemos practicado la lección divina, ¿verdad? Entonces, esto que les voy a decir a continuación, o lo que vamos a ir haciendo siempre, no es nuevo para ustedes. Antes de pasar al método de la lección divina, a ver, ayúdenme a recordar. Paso 1. Epiclesis. Orar a la Si el Espíritu le escribió, el Espíritu tiene que iniciarla. Y este paso 1 va junto con la parte de la lectura. Es lectura, pero antes de hacer la lectura,
Primero es, Espíritu que habitas en mí, ayúdame a entender. Muy bien, a ver, vamos a dar la siguiente. Entonces, este método de la lección divina empieza con este silencio interior, pacificar el corazón. A ver, entonces, guardo silencio. ¿Va a haber ruido alrededor? Sí, porque es muy difícil, la verdad, estar en un lugar completamente silencio. Y lo más difícil a veces es que hay mucho ruido alrededor, puedo estar todo callado, pero mi corazón y mi mente no se callan. Entonces, eso es lo más difícil de alcanzar, el silencio del corazón. ¿Cómo se lo logra? Practicándolo. Como todo, es como andar en bicicleta. Si yo lo practico y no le insisto, y intento que el espíritu que está habitando en mí venga y tome posesión, difícilmente lo voy a lograr. Practica, 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 practica. Pídele a Dios. Respira profundo. Inhala, siente todo tu cuerpo. Deja que tu cuerpo caiga. Y entonces ahí, como siendo consciente del momento en el que estás viviendo, encontrar esta paz interior. Invocamos entonces al Espíritu Santo. Dice el Papa Francisco precisamente en esta catequesis: la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes. Siempre las cambia. Se trata ante todo de leer. Una vez que ya he entrado en Espíritu en el momento de oración y he guardado este silencio interior, leo el texto que he seleccionado, de preferencia un evangelio o la lectura propia del día. Leo el texto, pero fíjense, dice, se trata de todo de leer el pasaje bíblico con atención. Es más, yo diría que con obediencia, para comprenderlo. Entonces leo todo, voy leyéndolo, releyéndolo, medio lo exploro, puedo explorar los textos paralelos, voy descubriendo qué es lo que Dios quiere decir, qué está diciendo ahí, nada más ahí. O sea, qué dice literalmente el texto. Algo también que puede ayudar para eso es pues, utilizar los referentes de en qué tiempo fue escrito, no estaba como en el mismo tiempo de ahorita, cómo estaban alrededor, inclusive leer a lo mejor los capítulos anteriores para más o menos ubicarnos, dirían ahora, para contextualizar. Entonces más o menos con eso le voy dando mi referente. Y le preguntamos al texto, ¿qué dice? Lo voy a resignificar. Esto que estoy diciendo, ¿qué dice en mí hoy? ¿Qué dice? ¿Qué dice simplemente el texto? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Paso número 2. Ya leímos, ¿qué voy a hacer? Ya invoqué al Espíritu Santo y estoy leyendo el texto. ¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Qué voy a hacer? Darle la siguiente. Meditación. ¿Qué voy a hacer? Meditar. Pero no meditar como ahora me entiende el mundo, no es. Porque decía precisamente este sacerdote de los ejercicios espirituales, decía, es que ahora se entiende por meditar el hecho de, ay, tengo que salir de mí para descubrir. No es salir en mí, es entrar en esto que soy yo, porque ahí habita Dios. Es que me quito del centro para que Él tome todo el lugar. Sucesivamente entonces entramos en este diálogo. Voy a platicar con la escritura como si fuera un espejo, como si tú estuvieras parado frente a un espejo, y permítele a ella que te vaya descubriendo y vaya leyendo tu corazón. Vamos a personalizar el texto. Permaneciendo siempre dentro del texto, empiezo a preguntarme, entonces, ¿esto que estoy leyendo, qué me dice? ¿En dónde lo siento? ¿Qué eco me está causando? ¿Qué emoción está moviendo? ¿Qué recuerdo me está trayendo? Y entonces voy a ir descubriendo. Dios siempre habla insinuando. Pareciera que no, pero les digo siempre, es como esta parte de la pedrada que sentimos, y así como si lo pusieran en negrita, subrayado ese texto, y sí, te estoy hablando, sí, a ti. Y entonces, dice el catecismo, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo conmigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. En la meditación ya no leo las palabras, leo la vida misma.
Y se pasa de los pensamientos a la realidad. Se enuncia la humildad y la fe. Se descubren los movimientos que agitan el corazón. ¿Qué es lo que me está inquietando? ¿Qué está moviendo la palabra en mí? Puede ser que algo que estés leyendo te impresione, te llame mucho la atención. Entonces detente y como la Virgen María, medita eso En tu corazón. en tu corazón. Eso te está haciendo mucho ruido, como que lo sientes ahí. Eso medita. Detente a meditarlo, a reflexionarlo una y otra vez y mastícalo varias veces. Paso número 3. Ya lo leí, ya lo medité. ¿Cuál es el tercer paso, hermanos? ¿Quiénes hemos hecho lección? ¿Cuál es el tercer paso? No. Ahí te pasaste uno. La oración. Primero oro. Porque en el primero pregunto qué dice. En la segunda, ¿qué me dice a mí? Ahora en el tercero, estoy rumiando y voy a orar para ver. Quiero escucharte, Señor. Y voy a responderte. Tú ya me dijiste qué quieres, porque aquí me estás dando así. Y estás ahí hablando. Entonces quiero saber, ante esto que tú me estás diciendo, ¿qué voy a decir yo? Una vez que Dios te ha hablado, pues hay que responderle, ¿verdad? Y le pregunto al texto, ¿qué me hace esto que me llamó la atención? Decirle a Dios. Yo, no los demás. Porque aunque la lección la hagamos en comunidad, la palabra siempre va dirigida a mí. Y la respuesta es personal. Él mueve tu corazón de acuerdo con la palabra que ya ha puesto en ti. Entonces deja que esos efectos te inunden y te lleven a orar de manera más íntima, para entrar en diálogo, como lo harías con tu amigo. ¿Qué es lo que me pides, Señor? ¿Qué quieres que convierta? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué tengo que dejar? Saborea la palabra de Dios y responde ante lo que Él ya te ha inspirado. Y por último, el paso 4, ahora sí. El paso 4, la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos ahora dejan lugar, se van, se esparcen. Porque ahora lo importante es el amor. Mirarnos en silencio. Como cuando estás con el amado, la enamorada, el enamorado, y entonces no dicen nada, porque no es necesario decirse nada. El otro te lee. Y entonces simplemente viéndonos así, cara a cara, con ese mismo amor. Mirándome en silencio, me dejo empapar. La contemplación busca al amado de mi alma. Guarda silencio, saborea la palabra, disfrútala. Y quédate ahí. ¿Y qué cosa? Entonces me pregunto, ¿qué conversión me pide, Señor? La contemplación, si no lleva a la acción, no fue bien hecha. La contemplación, si no me lleva a la acción, no fue bien hecha. Porque la palabra de Dios nunca regresa a Él sin un propósito, sin haber hecho su trabajo. Entonces, si yo hice mi lección divina, pero sigo exactamente con lo mismo, pues no la hice bien, entonces regresa y vuelve a hacerla. Si yo no contemplé, guardé el silencio, descubrí el corazón de Dios, permití que Dios descubriera mi corazón, tiene que haber un cambio, porque la palabra tuvo que haber hecho eco. Entonces, yo te invitaría, hermano, a que esto no sea una práctica y que esperes que en el sector se haga la lección divina para hacerla. Todos los días Dios está ahí, esperando que tú le abras para que Él te hable. Mira, está aquí, ya tiene aquí la palabra, Él quiere decírtelo. Pero a veces estamos tan ocupados, tan ensimismados en nosotros, tan llenos de muchas cosas, que dejamos de lado que Dios quiere cambiarte. Dios quiere amarte, porque a través de su lectura Él te ama. Y te ama de manera personal. Y entonces permite que Él te descubra el corazón. ¿Algunas veces les ha pasado que están tan inquietos que le preguntan, Señor, es que no sé qué hacer? Pues ve y abre la palabra y te mostrará el camino.
Hasta aquí vamos a terminar esta parte de la enseñanza. Ya les di un recordatorio porque esta enseñanza no creen que es nueva, ¿sí? Ya todo, y cuántas asambleas llevamos y todo el tiempo estamos haciendo alabanza. Espero que todos hagan su oración personal, alabanza a Dios. Decíamos más de una vez, hemos practicado la lección divina. Entonces les voy a invitar ahora a que nos pongamos de pie. Ponte de pie. Retoma ese